Democracia y educación. Construcción de la democracia en las aulas. La democracia se construye desde las aulas. Las sociedades como Costa Rica, que han decidido apostarle a un sistema de vida bajo los principios de la democracia, lo logran mediante la educación. Este es el instrumento social que permite su construcción. Condiciones que permitirán vivir la democracia escolar: clima escolar positivo, normas claras y pertinentes, participación espontánea y libre de los estudiantes, valores institucionales coherentes. En el aula se construye sociedad, desarrollo social, libertad, inclusión social, respeto por cualquier manifestación de vida y valores. Se construye democracia también siendo consciente de las responsabilidades y obligaciones como individuo parte de un cosmos, que para su adecuado equilibrio requiere de una sana y responsable convivencia basada en los más altos estándares de respeto y ética social. La práctica de valores democráticos como la libertad, el consenso, el respeto, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia. Los elementos o postulados que hoy se vinculan más con la idea de una verdadera democracia política encontramos que pueden reducirse a estos tres. Número 1. La soberanía. La soberanía del pueblo expresada por medio del sufragio, el voto. Democráticamente, esta soberanía se expresa en el derecho que tiene el pueblo a darse a sí mismo una constitución y nombrar en elecciones periódicas a sus representantes en los puestos de mando del Estado. Se trata del sistema político denominado democracia. Número 2. La libertad y la igualdad. Son postulados democráticos ligados con la dignidad de la persona humana, dignidad que es inviolable e irrenunciable. Hay libertades básicas afirmadas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la Declaración de los Derechos Humanos, como las que tienen que ver con la vida, con la conciencia y el culto, con la expresión de opiniones, con la reunión y la asociación, con el domicilio y movilización, con la participación política. La igualdad es ante todo la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante el Estado, sin discriminación racial, religiosa, de sexo o condición social. Sin embargo, la igualdad de una verdadera democracia debe ser también igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, igualdad social e igualdad económica. Tipos de democracia: la democracia liberal, la democracia socialista, la nueva democracia orgánica. La democracia liberal insiste en asegurar más libertad que la igualdad de los ciudadanos. Esta democracia, defensora de un haz de libertades, es calificada por los marxistas de utópica e inoperante. A su juicio, las libertades de la democracia liberal son formales y no reales. La democracia socialista insiste en asegurar más la igualdad que la libertad de los ciudadanos. Esta democracia, que busca una sociedad sin clases y que a todos les dé iguales oportunidades, es calificada por sus críticos como violatoria de derechos fundamentales del ser humano, que le niega la libertad política a individuos y grupos y que, por lo tanto, no es ya democracia, sino totalitarismo. La anterior antinomia, contradicción, intenta ser superada por algunos con la llamada nueva democracia orgánica, que intenta equilibrar, en difícil síntesis, los valores individuales de una democracia liberal y los valores colectivistas de una democracia socialista, asegurando que haya de todos modos una libertad política que le garantice al ciudadano su participación en la cosa pública. Número 3. Un Estado de Derecho. Hoy se considera que no hay democracia si no se satisface las exigencias esenciales de constitucionalismo moderno. Esto incluye que haya un Estado de Derecho, un sistema representativo y la división de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial. Garantizar plenamente los derechos fundamentales de la persona humana para realizar la libertad y la igualdad. También es indispensable el sistema representativo para la participación popular, un sufragio, voto libre y universal.
Además de los anteriores postulados teóricos, hoy se insiste en los presupuestos sociales de una democracia política moderna. Hay países, en efecto, que tienen una constitución democrática, pero en los que no se puede hablar de una democracia verdaderamente operante, porque el pueblo no se encuentra en condiciones democráticas. Estas condiciones se pueden reducir a dos principalmente: un buen nivel de vida y una participación política activa. Un buen nivel de vida establece que no haya grandes diferencias económicas y sociales entre los varios miembros de la comunidad política, lo que favorece a un sistema democrático. Como anota Robert Dahl, es opinión extensamente compartida que un alto nivel de desarrollo socioeconómico no solo favorece la transformación de un régimen hegemónico en una poliarquía, sino que, llegado el caso, contribuye a mantenerla. Seymour Martin Lipset ha demostrado que altos niveles de desarrollo económico tienden a ser correlativos con estabilidad democrática. En este buen nivel de vida deben incluirse también la educación y la cultura. Una sociedad en la que gran parte del pueblo no sabe leer ni escribir no está preparada para el ordenamiento democrático. No puede captar la información política, que es otro prerequisito para su participación en el proceso político. Según investigaciones de la UNESCO, es necesario un mínimo de 4 años de escuela para todos, para que funcione el proceso de comunicación que exige una sociedad democrática. Una participación política activa. La población debe poder intervenir activamente en los asuntos públicos y tener cauces normales para hacerlo. Son por ello instrumentos eficaces de la democracia los partidos políticos, los grupos de intereses y organismos intermedios, la posibilidad de expresión de la opinión pública. Postulados de la democracia. Al menos dos elementos que diferencian a la democracia o al sistema político democrático de los autocráticos son: a. Las autoridades públicas o representantes son elegidos con procedimientos, límites y alcances previamente definidos en normas jurídicas expresas mediante procesos electorales periódicos. B. Las interrelaciones entre los miembros están expresamente reguladas por un entramado normativo e institucional que no puede ser alterado unilateralmente. Lo anterior explica por qué se suele decir que la democracia se distingue de otros sistemas políticos por su indispensable apego al Estado de Derecho y al principio de la legalidad. En sistemas democráticos y republicanos electivos, el soberano es la ciudadanía en su conjunto, quien ejerce esa función mediante la elección de sus representantes y por mecanismos directos, como los referendos, plebiscitos, cabildos, revocatorias de mandatos e iniciativas de ley. Concepción antropológica de la democracia. Una antropología global incluye un humanismo antropológico que oriente hacia un modelo social de convivencia. Tal modelo viene a ser el de la democracia, que también ha de ser global, humanista, regenerada en sus instituciones y participativa. Al hablar de antropología democrática, un modelo ético-político de humanidad, no se trata de una mera construcción teórica, sino de un modelo que la humanidad ha ido preparando a lo largo de toda su historia. La naturaleza humana bien desarrollada tiende a la democracia porque tiende a la libertad y a la libertad compartida. En la medida en que la humanidad ha ido madurando valores específicos de la vida democrática, ha cimentado la aparición de instituciones y prácticas democráticas. Con este modelo, en parte ya realizado, no solo se explica, sino también se valora y argumenta a favor de un estilo de vida social y personal. Es un modelo descriptivo y prescriptivo. Así pues, antropología se entiende complementariamente como disciplina científica que incluye escuelas o corrientes y como modelo de humanidad, pero siempre aporta una visión integradora o global sobre la realidad humana, tanto al describir como al prescribir. Se ha de tener en presente que la antropología social, cultural o etnología estudia el comportamiento humano, la cultura, las estructuras de las relaciones sociales. La humanidad ha acumulado muchos datos sobre sí misma,
pero carece de la suficiente integración y armonización entre ellos. Se padece una cultura de la fragmentación, pero la verdad solo está en el conjunto y en la amplia armonía. Se ha de construir una antropología interdisciplinar, tanto en su vertiente teórica de vasta contemplación del fenómeno humano, como en su vertiente crítica e iluminadora de la acción humanizadora. El sujeto protagonista de la democracia es el ser humano en toda su globalidad y profundidad. Se necesita una visión completa y articulada de lo humano para comprender y practicar una democracia digna de tal nombre. Hoy muchos países, grupos y personas se proclaman democráticos, entre comillas, pero muy pocos cumplen un mínimo de tal categoría. Da prestigio presentarse como demócrata, porque se valora lo que se intuye bajo tal denominación. No obstante, reina una penosa confusión sobre los profundos requisitos mínimos de la vida democrática. La confusión empieza por creer que la democracia se reduce a un sistema político y que carece de una antropología o modelo inteligente de humanidad. Es insólita y sorprendente la unión de los conceptos democracia y antropología. Antropología democrática es un concepto que no aparece en diccionarios o manuales de antropología, ni siquiera en los de antropología política. Tal laguna se debe a la falta de una plena antropología global, pero también deriva de la carencia de una visión global de la democracia. La democracia es una realidad tan compleja, profunda e importante en la vida humana que no se puede permitir una visión parcial o somera de ella. La aportación de la antropología con sus planteamientos interdisciplinares y transculturales será decisiva en la revitalización de una teoría global de la democracia que sustente sociedades auténticamente demócratas. Se necesita una democracia global sostenida por una antropología global. Ante todo, el ser humano demócrata debe ser humano. Dado que se tiende a reducir el hecho democrático a una cuestión política, la antropología democrática fácilmente puede malentenderse como mero asunto de antropología política. Tal estrechamiento de horizontes se agrava porque el concepto de política, a su vez, tiende a ser reducido a la actividad de los dirigentes políticos. También se necesita por eso una visión más amplia de la política, de acuerdo con el modelo clásico heleno. De lo contrario, lo que debía representar un modelo de humanidad válido para todo ser humano, la democracia, podría quedarse en una mini-antropología para oligarquías más o menos populares en un manual de príncipes. La democracia, el poder global humano encarnado por el pueblo, es mucho más que política, es vida moral, jurídica, de costumbres, tradiciones, ciencia, tecnología, arte, trabajo, de cultura en general. Y como global experiencia humana es antropológica. Un pueblo, su cultura e historia, es más que política, arte, religión, ocio, etc. El poder humano, los poderes o potencias de una comunidad son más que política. El poder sobre los propios impulsos, el poder compartido en la familia, el poder divino confiado a los humanos, etc. Por añadidura, la política es más de lo que suele entenderse hoy por política. Es convivencia activa y responsable de todos los ciudadanos en la propia sociedad. Los políticos no son, como se cree, una élite de dirigentes o gobernantes. Políticos, como adultos responsables del bien común, somos todos. Y a toda la humanidad es aplicable el modelo de vida social de la antropología democrática, aunque por el deterioro antihumanista de algunas sociedades cueste más su asentamiento. La libertad compartida es difícil, pero en definitiva todo ser humano aspira a ella. Ley Fundamental de Educación, fines, contenidos y métodos de la educación en la democracia. Ley número 2160 del 21 de octubre de 1957, Ley Fundamental de Educación. Derecho a la educación, de los fines, artículo 1. Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada.
Artículo 2. Son fines de la educación costarricense la formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad. Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas y conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimiento sobre la historia del ser humano, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. Fines de la educación preescolar. Proteger la salud del niño y estimular su crecimiento físico armónico. Fomentar la formación de buenos hábitos, estimular y guiar las experiencias infantiles, cultivar el sentido estético, desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación, facilitar la expresión del mundo interior infantil y estimular el desarrollo de la capacidad de observación. La educación primaria tiene por finalidades estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño, proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas y la creación de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficacia en la sociedad. Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la voluntad de bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del sentido democrático de la vida costarricense. Capacitar para la conservación y mejoramiento de la salud. Capacitar para el conocimiento racional y comprensión del universo. Capacitar de acuerdo con los principios democráticos para una justa, solidaria y elevada vida familiar y cívica. Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico-social. Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de la belleza. Y cultivar los sentimientos espirituales, morales y religiosos. Y fomentar la práctica de las buenas costumbres según las tradiciones cristianas. De la educación media. La enseñanza media comprende el conjunto de estructuras o modalidades destinadas a atender las necesidades educativas tanto generales como vocacionales de los adolescentes y tiene por finalidades contribuir a la formación de la personalidad en un medio que favorezca su desarrollo físico, intelectual y moral, afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirada en los ideales de la cultura universal y en los principios cristianos, desarrollar el pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos y sociales, para la solución inteligente de los problemas y para impulsar el progreso de la cultura, preparar para la vida cívica y el ejercicio responsable de la libertad, procurando el conocimiento básico de las instituciones patrias y de las realidades económicas y sociales de la nación, guiar en la adquisición de una cultura general que incluya los conocimientos y valores necesarios para que el adolescente pueda orientarse y comprender los problemas que le plantee su medio social y desarrollar las habilidades y aptitudes que le permitan orientarse hacia algún campo de actividades vocacionales o profesionales. La enseñanza técnica se ofrecerá a quienes desearen hacer carreras de naturaleza vocacional o profesional de grado medio para ingresar a las cuales se requiera haber terminado la escuela primaria o una parte de secundaria. La duración de dichas carreras y los respectivos planes de estudio serán establecidos por el Consejo Superior de Educación, de acuerdo con las necesidades del país y con las características peculiares de las profesiones u oficios. Se ofrecerán además de la enseñanza técnica a que se refiere el párrafo anterior, a juicio del Consejo Superior de Educación, programas especiales de aprendizaje. El plan de estudios comprenderá 3 tipos de cursos y actividades: cursos generales, cursos vocacionales y actividades de valor social, ético y estético. Educación especial. La educación especial requiere el uso de métodos y técnicas pedagógicas y materiales apropiados. El personal que labore en estos centros educativos deberá ser cuidadosamente seleccionado y poseer una especialización adecuada. Los centros educativos deberán suministrar a sus alumnos y a los padres la información necesaria para que participen, comprendan y apoyen el proceso educativo.